Buenos días a todos. Saludos y bendiciones en este formato que, como veis, se está convirtiendo ya en habitual. Estamos de nuevo grabando desde nuestro local, un local que ahora parece vacío, desierto, desordenado, así que se os echa de menos. Esperamos que estéis cada uno ahí en vuestra casa dispuestos a compartir este tiempo, aunque no estemos como estamos acostumbrados en estos momentos a estar entre nuestras cuatro paredes. Hoy ya se cumple la segunda quincena de la cuarentena, la que teóricamente habría dado ya por terminado este espacio. Mañana hubiéramos vuelto a la normalidad, pero ya habéis visto que se ha prorrogado por 2 veces y no tenemos por delante expectativas con seguridad de cuánto más duraremos. Este tiempo ha puesto en evidencia la insuficiencia del hombre para solucionar sus problemas, y no digo el problema del coronavirus, sino muchos más que han aparecido. Un minúsculo virus microscópico ha sido capaz de poner patas arriba todos los cimientos de la sociedad, no solo de la española, sino a nivel mundial. Las estructuras sociales se han caído, las sanitarias igualmente, y las económicas de la misma manera. El mundo entero está bajo el terror del coronavirus. No sé si es vuestra percepción, pero al menos es la mía. Las pocas veces que he salido a comprar a la calle, a cualquier sitio, lo que detecto en el ambiente, en las personas, es un miedo aterrador. Un miedo aterrador, creo que a la muerte, a la enfermedad, al futuro. Y ha puesto de manifiesto actitudes que habéis visto muchas veces egoístas, con comportamientos antisociales, avaricia, etcétera. Pero también vemos todos los días en televisión cómo está haciendo salir también lo mejor de muchas personas, ¿no? El altruismo, la empatía, la compasión. En este tiempo a mí me surge una pregunta, y es una pregunta que os planteo, y que os planteo además como título a nuestra reflexión en esta mañana. ¿Y después de la cuarentena qué? ¿Después de la cuarentena qué? Sociólogos y antropólogos dicen, muchos de ellos concuerdan en decir, ya nada será igual, todo habrá cambiado. Para bien o para mal, el cambio está ahí. Y es cierto que este espacio de cuarentena, de reclusión, nos va a afectar como sociedad, y nos va a afectar a ti, a mí y a todos de forma personal. Mi planteamiento para la reflexión en esta mañana es realmente la pregunta que os planteo ahí en la transparencia. Después de la cuarentena, ¿qué? Después de la cuarentena, ¿qué? Este espacio de reclusión debería ser un espacio de utilidad y no un espacio tirado a la basura. Debería y podría ser un espacio utilizado delante del Señor para quitar y poner lo que sobra y lo que falta en nuestra vida, un espacio que realmente sea productiva. Estamos en una situación única y sin precedentes en nuestra historia contemporánea, pero estamos también delante de una oportunidad única de aprovechar estos momentos para que esta situación no nos reste, sino que nos sume, nos provea de bendición. Hay alguien que hace mucho tiempo estuvo en una peculiar y particular cuarentena, y del que podemos aprender algunas cosas. Eh, Corría el año 62 después de Cristo, cuando hay una persona en Roma que está en cuarentena, entre comillas, porque estaba encarcelado, estaba en un proceso de arresto domiciliario en una cárcel allí en Roma. Y durante este espacio de cuarentena, durante este espacio de reclusión, fue aprovechado para escribirnos unas palabras. Y ya sabéis que durante algún tiempo estamos compartiendo reflexiones acerca de justamente las palabras que el apóstol Pablo impartió desde su encarcelamiento, desde su peculiar cuarentena, a hermanos que estaban en una iglesia en la ciudad de Colosas. Y íbamos por el texto de Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6, que tenéis ahí en pantalla y que vamos a estar considerando. Vamos a estar considerando las percepciones de una persona que se encontraba en una situación similar a la nuestra, como decía antes, recluido en una cárcel
no en una cárcel, en una casa de alquiler y custodiado permanentemente día y noche por un soldado romano. Y desde allí nos comunica algunas cuestiones, algunas palabras que pueden sernos de utilidad ahora, hoy, en el día de hoy, para nuestra situación también. Como decía allí en la carta que Pablo escribe a los hermanos de Colosas, en el capítulo 4, versículos 2 al 6, que serán los que estemos viendo en esta mañana, vamos a encontrarnos con algunas de sus recomendaciones. Os invito a leerlas. Dice el apóstol: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí en estas palabras encontramos la pasión del corazón de una persona en cuarentena. Está ahí recluido, como decía antes, custodiado por un soldado romano, y su corazón fluye con este contenido que queremos considerar en esta mañana bajo dos puntos principales. En primer lugar, sus recomendaciones en cuanto a la intensidad, a las características de la vida de oración, y en segundo lugar, sus recomendaciones a los hermanos en Colosas desde su cuarentena en cuanto a la vida de testimonio. Así que, como os digo, en primer lugar, el apóstol Pablo va a estar hablándoles acerca de la vida de oración. Y en cuanto a la vida de oración, les presenta algunas características. Y la primera que notamos en el texto, basta leerlo, dice: perseverad en oración. Es decir, la necesidad de que nuestra vida de oración sea una vida de oración intensa, continua, perseverante. Hay otras exhortaciones en la Biblia en esta misma medida, en esta misma línea, que arrojan luz. Por ejemplo, hay textos que nos dicen: entregaros de continuo a la oración, dedicaros a la oración, orad sin cesar. Y no sé vosotros, pero a mí me suena muchas veces extraño esta insistencia de la necesidad de perseverar en oración. ¿Por qué? ¿Para qué esta dinámica? Pensando en esto, se me ocurría una ilustración que quizás puede arrojar algo de luz. ¿Qué pone de manifiesto, por ejemplo, la perseverancia de un niño cuando entra en una gran superficie, en el departamento de juguetes, y se abraza a las piernas del padre, de la madre, reclamando, implorando, llorando, berreando por su juguete preferido, que lo ve en la estantería, que lo quiere? ¿Qué está poniendo de manifiesto? Creo que pone dos cosas de manifiesto que son muy importantes. En primer lugar, el niño está poniendo de manifiesto la autenticidad de su deseo por aquello que quiere. El niño está poniendo de manifiesto la pasión que hay en su petición. Pero en segundo lugar, el niño está poniendo de manifiesto, de forma equivocada o no, pero está poniendo de manifiesto su convicción en la suficiencia paterna para otorgarle el bien que está demandando, que está rogando a sus padres. Creo, hermanos, que hay razones parecidas por las cuales nosotros debemos perseverar en oración. La primera de ellas creo que cuadra con la ilustración: poner de manifiesto que nuestra oración va en serio. Poner de manifiesto que nuestra oración no es una rutina, una lista de pedidos. Poner de manifiesto que nos identificamos con pasión por aquello que estamos orando. Y eso se pone de manifiesto cuando en nuestra vida es una vida de oración persistente, consistente delante de la presencia de Dios. Pero además, esta dinámica de perseverar en oración establece un trasfondo de comunión con Dios más intensa, en la cual exponemos delante de Él cuáles son las razones por las cuales solicitamos delante de su presencia aquello que deseamos. De alguna manera es el contexto en el que en oración podemos establecer una conversación con Dios. Ahora surge una pregunta:
Amontonar y repetir palabras y súplicas harán que Dios se entere mejor y que nos responda. No, no necesariamente. ¿Vamos a hacer cambiar la opinión de Dios por nuestra insistencia y persistencia en la oración? Otra vez no, no necesariamente. Preparando esta reflexión leía una cita de David Pur que para mí es esclarecedora, podía parafrasearla, pero creo que sería más conveniente leerla junta. Os la pongo ahí en la transparencia. Es un poco extensa, pero rogaría atención a su contenido porque esclarece mucho el sentido de la perseverancia en oración, el porqué y los resultados finales. Dice nuestro hermano David Burr, en otras palabras, la oración no es tanto un medio de presión, la oración persistente de la que estamos hablando, es en este contexto en el que dice estas palabras, la oración no es tanto un medio de presión que utilizamos para lograr que el genio de la lámpara celestial, cumpla nuestros deseos, sino el medio que Dios utiliza para ajustar nuestra voluntad a la suya. Muchas veces nuestras peticiones son rápidas reacciones primarias ante situaciones determinadas. A un amigo nuestro, por ejemplo, le diagnostican una grave enfermedad y al instante clamamos, Dios, sánale por favor. Pero la enfermedad avanza sin piedad. Entonces pensamos que no hemos orado con suficiente fe. Y puede ser, por lo cual intentamos interceder con más intensidad, con ayuno y con largas veladas de oración, quizás incluso castigando a nuestros cuerpos con flagelaciones u otros medios para convencer a Dios de la integridad y el fervor de nuestra intercesión. Sin embargo, nuestro amigo no mejora, o quizás lo hace. Y entonces es cuando Dios mismo puede empezar a hablar con nosotros. ¿Veis el cambio? Poniendo en nuestro corazón ciertas preguntas que hasta aquel momento no nos habíamos planteado. ¿Qué preguntas? ¿Estoy orando realmente según la mente de Dios? La petición es buena, pero ¿es lo mejor? ¿Y si no es la voluntad de Dios sanar a mi amigo? ¿Y si tiene gloriosos propósitos que cumplir en él a través de esta enfermedad? ¿Y si quiere que Cristo sea exaltado, no en la sanidad de mi amigo, sino en su muerte? ¿Y si la auténtica ganancia para mi amigo no es recuperarse, sino ser llevado a la presencia del Señor? Y ahora escuchad, hermano, al luchar con este tipo de preguntas delante del Señor, vamos creciendo en nuestro discernimiento de su voluntad y acabamos entendiendo su mente, orando verdaderamente en el Espíritu, no según nuestros impulsos carnales, y adentrándonos en la comunión con Él. Os propongo, hermano, que esta reflexión de nuestro hermano David es un acierto en cuanto a la contemplación del sentido de la perseverancia en oración. Necesitamos perseverar porque sólo así vamos a crecer en el conocimiento íntimo del Señor. Solo conoceremos a Dios si pasamos tiempo con Él en su compañía, si conversamos largamente con Él y Él con nosotros. Y esto solamente es posible en la dinámica de la oración perseverante delante de su presencia. Así que, hermano, en este tiempo de reclusión que tenemos por delante, no sabemos hasta cuándo y cada uno en un nivel diferente dependiendo de su contexto laboral, que en este tiempo de reclusión podamos encontrar el espacio para entregarnos de continuo a la oración, de manera que lleguemos a conocer más íntimamente a Dios, adentrarnos en la comunión con Él. Por eso decía al principio, como título de nuestra reflexión, y después de la cuarentena, ¿qué? Habremos crecido en comunión con el Señor a través de una vida de intensidad, de perseverancia en oración delante de su presencia, de encuentros íntimos con Él, que en la vorágine normal de la vida y las circunstancias habituales no conseguimos. Pero el apóstol Pablo, además de instar a los suyos a perseverar en oración, sigue diciendo, velando en ella. Es decir,
No tan solamente orar perseverando, sino orar, y añade otra característica, orar velando. Es curioso lo que nos añade a la comprensión de esta frase la literalidad de la misma, que sería, en vez de velando en ella, es manteniéndoos despiertos. Así que perseverad en oración, manteniéndoos despiertos. Lógicamente no significa, o el enfoque no es el ámbito de lo físico, de estar no dormidos. La idea es del soldado que está de guardia, del soldado que está alerta, del soldado que está vigilante. Así que orar perseverando con una actitud de guardia, de alerta, de vigilancia por los intereses propios y por los intereses de los demás. Es decir, despierto, con los ojos abiertos ante los peligros que nos acechan y las necesidades que surgen, como decía antes, en nosotros mismos, en los hermanos que nos rodean, en la sociedad, en nuestro país, en el mundo. ¿Sabes una mala noticia? Tú y yo somos el guardián en oración perseverante de nuestros hermanos, como mínimo. ¿Recordáis las palabras aquellas de Jehová a Caín? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y respondió Caín, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como decía, la mala noticia, la buena noticia, es que tú y yo somos el guardián de nuestro hermano en oración perseverante e intensa delante de Dios. Grave y gran responsabilidad, gigantesco privilegio por otra parte. En este tiempo de reclusión, ¿sobre quién te ha puesto Dios como guardián? Piénsalo. ¿Sobre quién te ha puesto Dios como guardián de una forma especial? ¿Alguna persona, hermano o no, mayor? ¿Alguna persona sola? ¿Algún enfermo? Yo creo que hemos de velar con oración y perseverancia por ellos y pedir que el Señor ponga en tu corazón carga durante este tiempo para velar en oración por otros. Pero el apóstol añade otra característica de la oración que sugiere a los hermanos en Colosa y también para nosotros. No solamente orar perseverando y velando, sino dice con acción de gracias. Orar agradeciendo. Estamos en momentos en que tendemos a orar llorando y lamentando y pidiendo. Sin embargo, la invitación es que todo esto, la perseverancia en oración y el velar en oración, se haga dentro del marco, del contexto, del caldo de cultivo de la gratitud. Antes de interceder hemos de dar gracias. El Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cabe la posibilidad que en estos tiempos difíciles tendamos a olvidar beneficios. La invitación del apóstol Pablo desde su reclusión es a que siempre que estemos en oración estemos agradeciendo a Dios. Hemos de dar gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros cada día. Y situaciones como esta que estamos viviendo son una oportunidad para hacernos preguntas y replantearnos nuestras prioridades, nuestros objetivos, preguntarnos en qué o en quién estamos y estás y estoy poniendo nuestra esperanza. El apóstol Pablo nos está instando a expresarnos con gratitud en oración delante del Señor y está haciéndolo, como decíamos al principio, encarcelado y pendiente de un juicio. Ahora, vistas estas características que el apóstol Pablo presenta en cuanto a la oración, llama mucho la atención que los contenidos que sugiere son llamativos. En cuanto a los contenidos, diremos o podemos ver la pasión de su corazón buscando en oración perseverante delante de Dios que para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Es curioso porque podría expresar para que el Señor abra las puertas de mi cautiverio, para que el Señor abra las puertas de nuestra cuarentena. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo para que el Señor abra puertas para la palabra. Su cuerpo estaba encarcelado, pero su corazón estaba en el cumplimiento de la misión. Él estaba intentando o estaba pidiendo oración para que el Señor abriera
puertas para la palabra, buscando la dirección de Dios. No solicita que se mejoren sus condiciones de reclusión. Está buscando que el Señor le dé oportunidades de testimonio. Oportunidades de testimonio allí donde se encuentra, con el soldado romano que le custodia, con alguna gente que le visitaba, pero también oportunidades de testimonios que habían de abrirse después de su cautiverio. Estaba pensando en el presente, pero también se estaba proyectando hacia el futuro. ¿Y dónde estamos tú y yo? ¿Qué quiere Dios de ti y de mí en este periodo de reclusión? ¿Cuál es la voluntad del Señor para este tiempo y para el futuro que se aproxima? ¿En estos momentos estás buscando la voluntad de Dios para el hoy y para el mañana? ¿Y estás buscándola en esta dirección? Porque podemos estar buscando la voluntad de Dios y es legítimo y hemos de hacerlo para el presente y el futuro de nuestra vida familiar. Podemos y debemos estar buscando la voluntad de Dios para el presente y el futuro de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestra economía. Pero, hermano, ¿estás llevando delante de Dios en oración? ¿Cuál es tu responsabilidad en la misión de extender la palabra de Dios al mundo que se pierde? Esa era la pasión del corazón de Pablo en el cautiverio. ¿Cómo comunicar el mensaje de salvación a los que se pierden? ¿Estás pensando cómo el Señor puede proveer oportunidades para el testimonio una vez que salga de este enclaustramiento? Pues esto es lo que encontramos en la solicitud del apóstol Pablo cuando ruega a los hermanos de Colosas que oren por él para que él sea capaz de ver cuál es la voluntad de Dios para su vida en la proclamación del Evangelio. Habla también del contenido de la oración, dice, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? El apóstol Pablo está diciendo, mirad, no hay tiempo que perder. La palabra ha de ser proclamada. Y la palabra que ha de ser proclamada es el misterio de Cristo. Pero qué cosa más extraña, ¿verdad? A mí alguien me dice, comunica el misterio de Cristo. ¿Y qué es esto del misterio de Cristo? Previamente, algunos capítulos antes, en el capítulo 1, lo ha definido. Capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Fijaos, el título es un título de película que llama la atención, ¿verdad? El misterio de Cristo es el que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Punto y coma. Que es Cristo en vosotros. El milagro de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol quiere tener claro su objetivo, que es comunicar el mensaje de Cristo, la revelación del misterio de Cristo, que no es otro que Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre para venir al mundo, salvar al hombre de sus pecados a través de su propia muerte en la cruz. ¿Y qué nos dice esto, hermano? Creo que nos dice que tenemos que vencer la tentación de divagar en otras cuestiones que nos hacen perder el tiempo y el enfoque. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, orad por mí para que yo dé a conocer ¿qué? Mi filosofía de la vida, mis pensamientos acerca de lo que sea. No, no, no. Para que dé a conocer el misterio de Cristo, sin divagar, sin distraernos en discusiones eternas e infructuosas que no llevan a la revelación final del misterio de Cristo. ¿Cuánto tiempo perdido en palabras vacías? ¿Cuántas oportunidades desperdiciadas por no habernos enfocado en el misterio de Cristo? El apóstol Pablo ruega por esto y además con la disposición extraordinaria de comunicar el mensaje de Cristo a cualquier precio, a cualquier precio. Lo dice con su ejemplo, por lo cual también soy preso. Está preso por algo que está dispuesto a seguir haciendo. Es extraordinario el testimonio de Pablo. La verdad y la trascendencia del mensaje son de tal envergadura que está dispuesto a darse a sí mismo. Y por eso está con sus huesos en la cárcel. Nosotros estamos enclaustrados en cuarentena por un virus pequeñito que
que ha infectado el mundo. El apóstol Pablo está preso por su disposición a comunicar el mensaje de Cristo a cualquier precio. Y las credenciales de su compromiso son apabullantes. En 2 Corintios capítulo 11 hace una relación del precio que está pagando por la disposición a presentar y a comunicar el mensaje de Cristo. Y dice, en trabajos más abundantes, en azotes he recibido sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Te puedes mirar en el ejemplo del compromiso con la misión del apóstol Pablo? Yo me miro en el espejo de Pablo y me pregunto cómo es posible que a mí me frene en mi testimonio el quedar mal, el sufrir ridículo, el ser menospreciado y ofendido, que es lesiones, ¿verdad? El temor a quedar en ridículo, a ser malentendido, tengo nervios, siento debilidad e incompetencia. Nada parecido al relato que hemos podido comprobar en la experiencia de compromiso con la misión del apóstol Pablo. Hermanos, que este tiempo nos ayude a meditar seriamente, prolongadamente, delante de la presencia de Dios, cuáles son las razones que en tu vida y en mi vida hacen que no estemos al 100% implicados en la misión de proclamar el misterio de Cristo que nos ha sido revelado. Hemos de llevar delante del Señor nuestros miedos paralizantes, hemos de salir de la reclusión en la que nos encontramos fortalecidos y comprometidos con Él para el cumplimiento de nuestra misión. Ser utilizados por Él, como recordamos algunas veces, para llevar personas de la muerte a la vida y de la vida a la vida abundante. Y hacerlo, cuarto y último punto en este sentido, he puesto la palabra calidad, porque el apóstol Pablo dice que pide que se ore por él para que manifieste este misterio de Cristo como debo hablar, de la manera adecuada. Alguien dijo, cuando un buen mensaje es proclamado de forma mala, puede hacer más daño que bien. Aquí el apóstol Pablo está entrando ya en el ámbito de lo eminentemente práctico. Hay una forma adecuada en la que hemos de ser testigos de lo que hemos visto y oído. Y el apóstol Pablo quiere hacerlo de esta manera. El corazón del mensaje no es otro que la presentación de Jesucristo como el Hijo de Dios que viene a morir para salvar al hombre por sus pecados. No podemos ni debemos quitar o añadir a este mensaje, cambiar ni retocar, pero sí hemos de expresarlo, como dice el apóstol Pablo, con claridad meridiana. Hemos de expresarlo con sencillez, con lucidez, para que pueda ser entendido. A veces nuestro vocabulario angelical hace que nuestro mensaje no sea pertinente porque no nos entiende la gente que tenemos alrededor. El apóstol Pablo siente esta preocupación y dice, orad por mí para que yo manifieste este extraordinario misterio de Cristo de manera que se me entienda. El mensaje ha de ser proclamado además desde un testimonio en el que confluyan actitudes y formas adecuadas. Y con esto pasamos al último punto en cuanto a lo que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia, a los hermanos en Colosas. La necesidad no solamente de una vida de oración, como hemos visto, sino la necesidad de una vida de testimonio íntegra e integral. Y encontramos aquí en el texto cómo se implementa de forma práctica los principios que anteriormente hemos considerado. En primer lugar, desde el punto de vista de la actitud necesaria. ¿Y a qué me refiero con esto? En el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera.
para con los de afuera. Estamos acostumbrados a estar, no lo estáis viendo, yo lo estoy viendo ahora mismito, entre nuestras cuatro paredes, acogedoras, protectoras, de algodón, cómodas, seguras. Sin embargo, el llamado del apóstol Pablo no es andar sabiamente dentro de la iglesia, que sí, en otros momentos, en otros lugares, en otros contextos también apunta en esa dirección. Aquí expresamente está llamándonos a externalizar, por eso ponía la palabra ahí en la presentación, externa. Andar sabiamente con los de afuera. Salir de nuestra zona de seguridad y de confort, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestros espacios de seguridad, tanto comunitarios como particulares, y proyectarnos hacia afuera. Ese es el llamado del apóstol aquí. Ahora bien, esto nos obliga a hacernos algunas preguntas. ¿Hacia dónde estamos poniendo el foco de nuestra visión? ¿Dónde hemos puesto el objetivo? Tal vez sea este tiempo de reclusión, un buen tiempo para reconsiderar estas cuestiones desde el punto de vista comunitario, como iglesia. Pero creo que hemos de empezar primero por lo individual, por ti y por mí de forma personal. La transformación de la iglesia comienza desde la transformación de sus miembros y no al revés. Así que tú y yo aprovechemos este tiempo de reclusión para mirar hacia dónde nos estamos proyectando. Si estamos centrándonos en nuestra zona de confort, mejorando nuestro aire acondicionado, el color de las paredes, la comodidad de nuestras sillas, la alimentación a través de las células, de los departamentos de formación, que todo esto es legítimo, está bien, forma parte de la voluntad de Dios, siempre y cuando no se convierta en nuestro número uno de atención y estemos perdiendo la visión hacia los de afuera. Pero el apóstol añade que además de tener esta visión externa, andar sabiamente para con los de afuera, nos habla de la necesidad de ser proactivos. Redimiendo el tiempo, dice la expresión. Literalmente, ¿sabes cómo se podría traducir si cogiéramos la literalidad del texto? Comprando la oportunidad. Es interesante, ¿verdad? Comprando la oportunidad. Guillermo Hendrickson hace una especie de paráfrasis de lo que significa o implican estas palabras y sugiere esta. No os quedéis sentados esperando que la oportunidad se os presente. Salid a buscarla y comprarla, adquirirla. Es la fuerza del texto. El apóstol Pablo está diciendo, andad sabiamente con los de afuera. ¿Cómo? Buscando y creando oportunidades y sacando el máximo provecho de ellas. Esto, no sé para vosotros, pero para mi vida dista mucho de lo que a veces hago. Normalmente caigo en la tentación y ejecuto operaciones de huida. Una oportunidad de ser testigo hacia los de afuera, digo, oye, esto se va a poner feo, me va a complicar la vida, me va a comprometer, y busco las estrategias para huir de las oportunidades, cuando el texto nos está diciendo, compra las oportunidades. Efesios 5:16 dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, hemos de aprovechar este tiempo que tenemos delante y hacerlo delante de la presencia del Señor, y si es necesario reconociendo nuestro pecado por la dejación de la pérdida de tiempo y la pérdida de oportunidades que el Señor puso en nuestro camino y las dejamos ir. Y si esto es así, solicitar su perdón y, como alguno dice, poner propósito de enmienda, solicitar su poder, su fuerza y su valentía para que después de este espacio de reclusión en el que nos encontramos, salgamos de este estado como testigos que redimen bien el tiempo. Y el último punto, que tiene varios subpuntitos, para no engañaros, algunos vaya a estar creyendo, el último punto, ¿vamos a terminar? Sí, vamos a terminar, pero se subdivide en varios. Las formas. El apóstol Pablo ahora, después de ver las necesarias actitudes de volcarnos a los de afuera y hacerlo de forma proactiva,
Dice, no como caballos desbocados sin cabeza. Dice, atención, con gracia, con gracia. Vuestra palabra sea siempre con gracia. No sea que vayamos hacia los de afuera de forma proactiva cortando cabezas. No, no. Dice el apóstol, hermano, leedme bien, que vuestra palabra sea con gracia. No significa ser gracioso, no significa buscar el agrado de los que nos escuchan, sino que a través de vidas de santidad nuestras bocas expresen la gracia de Dios y esto sea para edificación y para bendición de los demás. El lenguaje que desarrollemos delante de los de afuera debe de ser el resultado de la gracia de Dios fluyendo de nuestros corazones. Y eso va a hacer que no vayamos con violencia, con superioridad, con agresividad. A veces hemos podido caer en el error o verlo en otros de una proclamación del misterio del mensaje de Cristo desde la soberbia, desde la ira, desde la reprimenda, desde la violencia. El apóstol Pablo nos reconduce a la necesidad de la proclamación de un evangelio desde la gracia, desde la gracia. Y es cierto que con frecuencia la respuesta al evangelio va a ser negativa, va a suponer resistencia, va a haber animadversión, incluso vamos a poder recibir ataques y abierta confrontación. Justamente es ahí donde se requiere que nuestra respuesta sea una respuesta de gracia. En vez de responder con un espíritu vengativo, de odio, ante el rechazo, responder al mal con bien, con amor frente al rechazo y a la humillación, y orando por los que nos ultrajan y persiguen. Esta es la dinámica que propone el apóstol Pablo como la forma en que hemos de ser testigos. Y esto no es otra cosa que la gracia de Dios en acción a través de nosotros mismos. Un segundo aspecto en cuanto a las formas, estamos en el penúltimo, os propongo, equilibrio. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, sabia, con sentido, con coherencia, pero quizás resaltar la palabra equilibrio. ¿Sabes cuál es el principio para el uso de la sal? Alguien dijo que es ni demasiada ni demasiada poca. Ni demasiada ni demasiada poca. Sabios a la hora de aprovechar nuestras oportunidades. Sabios a la hora de exponer los contenidos del misterio de Cristo, del mensaje de la salvación. Y esto es siempre un equilibrio. Por ejemplo, ni excesivamente largos ni excesivamente cortos. Una perorata interminable para comunicar el Evangelio o una simplificación que no dice nada. Ni demasiado profundos, casi al nivel de los ángeles, ni demasiado superficiales, ni demasiado intelectuales, como doctores, ni caer en el simplismo, sin avasallar, ¿vale? Pero también sin dejarse dominar, en dependencia de la suficiencia y la sabiduría de Dios. Palabra siempre con gracia, sazonada con sal y en tercer lugar, en su contexto. Para que sepáis cómo responder, y quisiera resaltar estas últimas palabras. A cada uno. La demanda aquí del apóstol Pablo de una comunicación individualizada del misterio de Cristo. En el marco amplio de la sociedad en la que vivimos, en el contexto amplio y general de la sociedad en que vivimos, pero también contextualizada al marco del ámbito de lo personal. Ahora, ¿qué es necesario para que esto se pueda llevar a cabo? Pues necesitamos conocer las necesidades y las preguntas de los que están a nuestro alrededor para ofrecer alternativas y respuestas adecuadas. A veces estamos dando respuestas a preguntas que no se nos han hecho, con lo cual el mensaje se pierde en el camino. No vale, por ejemplo, un mantra genérico, las 4 leyes espirituales para todo el mundo. Y sí, al principio son las 4 leyes espirituales que muchos sabemos, pero hay que adaptarlas para que no caigan en el vacío y no sean leyes, entre comillas, desconectadas de la vida del otro.
Hemos de expresarnos en cada ocasión de acuerdo a la mentalidad, a la cultura, a la situación y al contexto del que tenemos por delante. Tenemos un mensaje único, único en su esencia y en su contenido, pero sí diverso y rico y creativo a la hora de comunicarlo. Pero esto tiene un problema, y es que hemos de cambiar el enfoque. Esto nos obliga a un trato personalizado con el otro. ¿Y sabes qué supone un trato personalizado con el otro? Ocupar tiempo con el otro, invertir nuestro bien más preciado que es el tiempo, y el tiempo son pedacitos de vida, con lo cual es invertir vida en relaciones significantes y significativas con los de fuera, con los de fuera. Y no, por lo menos yo no estoy acostumbrado a esto, a preocuparnos por sus intereses, a meternos en su vida, para que, como dice el apóstol Pedro, estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Quién hay a tu alrededor en este momento a quien tengas que conocer más íntimamente para poder dar respuesta adecuada del Evangelio para su vida? ¿Hay alguna persona cerca tuya, familiar, vecino, compañero de trabajo, a quien tengas que conocer mejor para que el Evangelio puedas explicarlo y exponerlo con coherencia y adaptación a sus necesidades? ¿Estás viendo a esa persona? ¿Qué puedes hacer de forma práctica para establecer puentes que te permitan conocerle para poder responder a cada uno conforme a su necesidad? Es un reto también para la reflexión en este tiempo de reclusión. La reclusión de Pablo, como veíamos al principio, fue tremendamente fructífera. Fijaos, aún hoy, después de 2000 años, estamos recibiendo el beneficio de su encarcelación, de su internamiento. Si no hubiese sido así, a lo mejor no teníamos esta carta. La escribió en ese contexto. Ahora, ¿cuán fructífera va a ser tu cuarentena? ¿Saldrás como entraste? Quizás con algún kilo de más y los ojos cansados de televisión, de tablet y de móvil. Si llegamos a salir así, será triste. Habrá supuesto la pérdida de una oportunidad única de tener un encuentro transformador y renovador con el Señor. O bien saldrás transformado de este espacio delante de la presencia de Dios durante tantos días, habiendo renovado la dinámica de tu vida de oración, persistiendo, velando en oración y lleno de gratitud por lo que el Señor hace y ha hecho en tu vida, y asumiendo, como en última instancia hemos visto, el compromiso de estar y vivir en misión, andando sabiamente para con los de afuera, aprovechando y buscando oportunidades para compartir el misterio de Cristo. Pero este espacio también es un espacio para aquellos que aún no conocen a Dios. Este tiempo lleno de temores, lleno de cuestiones sin respuesta, es un espacio para la reflexión espiritual. Este tiempo de sufrimiento puede también ser un regalo del cielo para aquellos que aún no conocen a Dios. Hay un autor, Tim Keller, que dice: el sufrimiento quiebra nuestro exceso de confianza. Nos muestra que siempre hemos sido indefensos y dependientes de Dios, solo que no lo habíamos visto hasta ahora. Que este espacio de sufrimiento, ante la expectativa de un futuro incierto, ante la proximidad como nunca de la enfermedad, incluso de la muerte, pueda llegar a ser una oportunidad para reflexionar en tu vida sobre los aspectos eternos y espirituales que habitualmente en la vorágine de la vida, con toda su dinámica, se olvida. Que puedas reflexionar en este tiempo acerca de la auténtica fragilidad de la vida, que es la que vemos hoy cada vez que enciendes la televisión. La realidad del temor, del terror que vemos por ahí en cuanto a la enfermedad y la muerte. El reconocimiento de la insuficiencia del hombre solucionando los problemas tan básicos como matar a un bichito microscópico. La necesidad de una auténtica espiritualidad como la solución para satisfacer los anhelos más profundos
del ser humano. Para aquel que aún no ha llegado a entregar su vida a Dios, este tiempo de reclusión puede ser un tiempo de vida, el mejor regalo recibido. Si a través de este tiempo puedes llegar a conocer el misterio de Cristo. Hay un solo versículo en la Biblia que lo resume de una manera magistral. Este es el misterio de Cristo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios que se hace hombre en la persona de Jesús para morir en tu lugar. Ese es el misterio revelado, el misterio de Cristo. Y de esta manera poder limpiar al ser humano del pecado que le separa de Dios. Quiera el Señor que este tiempo también de reclusión para aquellos que no le reconocen pueda ser un tiempo que se proyecte en vida eterna. Y no queremos despedirnos sin agradecer a todos los que estáis por ahí, a todos los hermanos que habéis aguantado este tiempo por vuestra presencia. Os echamos mucho de menos, deseando de volver a encontrarnos y abrazarnos por fin, pero también queremos dejar a aquellas personas que nos han visitado en esta mañana o en las grabaciones posteriores la posibilidad de que a través de los medios que os aparecen aquí en pantalla podáis contactar con nosotros para cualquier cuestión que estiméis oportuna. Tenéis ahí la dirección física donde nos encontramos en Sevilla, Mairena del Aljarafe, en el polígono Pisa. Podéis contactarnos por correo electrónico, estaríamos contentos de recibir vuestra correspondencia y daros respuesta a lo que estiméis conveniente, visitarnos en nuestra página web, contactarnos también por WhatsApp o teléfono, Facebook, o visitar nuestro canal de YouTube, aunque todavía cortito en contenido, pues tenéis ahí algunas de las reflexiones que hemos ido volcando en días atrás. Así que muchas gracias por todo y, como no, como decía antes, abrazos fraternales y el deseo de que el Señor siga añadiendo bendición a vuestra vida y a mi vida, por supuesto. Si os parece, acabamos en oración este tiempo. Oremos. Señor, el apóstol Pablo nos instaba a ir delante de tu presencia con acción de gracias, con gratitud. Y queremos hacerlo de esta manera también nosotros hoy en esta mañana. Darte gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos a ti por tu palabra. El milagro, Señor, de la revelación de Dios para con el hombre. Habernos mandado esta carta extensa, Señor, en la que tú nos comunicas tus verdades y principios eternos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cuando abrimos las Escrituras, la Biblia, y tu palabra es fuente de vida, Señor, y fuente de vida eterna, Padre. Queremos rogarte, Señor, que tú, por la palabra de esta mañana, nos ayudes a profundizar en nuestra vida de oración, Señor, perseverando en ella, Señor, velando en ella, haciéndolo regado de acción de gracias, Padre, pero también, Señor, proyectándonos hacia los de afuera, Señor. Danos tu pasión por la comunicación del misterio salvador de Cristo en su obra en la cruz, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo que tenemos por delante, estos días, estas semanas, Señor, para que seamos responsables, Señor, que no perdamos el tiempo en cosas que no satisfacen, que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, Padre. Haz tú, Señor, que este espacio, este tiempo, sea una revolución espiritual en nuestras vidas, Señor. Que busquemos, Señor, un acercamiento más íntimo contigo, Señor, que nos vuelva como de los pies a la cabeza, Señor, que nos transforme, Señor. Que haya un antes y un después de nuestra reclusión, Padre. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.